Dios es un espíritu universal. Es una presencia espiritual universal. El Padre universal es una realidad espiritual infinita. Es el único verdadero Dios soberano, eterno, inmortal e invisible. Aunque seáis la progenitura de Dios, no deberíais pensar que el Padre se parece a vosotros en la forma y el físico, porque se os haya dicho que habéis sido creados a su imagen, habitados por los monitores de misterio enviados desde la residencia central de su presencia eterna. Los seres espirituales son reales, a pesar de que sean invisibles para los ojos humanos, aunque no sean de carne y hueso. El antiguo vidente dijo: «He aquí, camina a mi lado, y no lo veo. Continúa también su camino, pero no lo percibo». Podemos observar constantemente las obras de Dios, podemos ser muy conscientes de las pruebas materiales de su comportamiento majestuoso, pero raras veces podemos contemplar la manifestación visible de su divinidad, y ni siquiera percibir la presencia de su espíritu delegado que reside en los hombres. El Padre universal no es invisible, porque se esconda de las criaturas humildes con obstáculos materiales y dones espirituales limitados. La situación es más bien la siguiente: no podéis ver mi rostro, porque ningún mortal puede verme y vivir. La luminosidad espiritual de la presencia personal del Padre es una luz a la que ningún hombre mortal puede acercarse. Pero no es necesario ver a Dios con los ojos de la carne para percibirlo con la visión de la fe de la mente espiritualizada. El Padre universal comparte plenamente su naturaleza espiritual con su yo coexistente, el Hijo eterno del paraíso. De la misma manera, tanto el Padre como el Hijo comparten plenamente y sin reservas el Espíritu universal y eterno con su personalidad conjunta y coordinada, el Espíritu infinito. El Espíritu de Dios es, en sí mismo y por sí mismo, absoluto. En el Hijo es incalificado, en el Espíritu es universal, y en todos ellos y por todos ellos es infinito. Dios es un espíritu universal, Dios es la persona universal, la realidad personal suprema de la creación finita es espíritu. La realidad última del cosmos personal es espíritu absonito. Solo los niveles de la infinidad son absolutos, y solo en esos niveles existe una unidad final entre la materia, la mente y el espíritu. En los universos, Dios Padre es, en potencia, el supercontrolador de la materia, la mente y el espíritu. Dios solo trata directamente con las personalidades de su inmensa creación de criaturas volitivas por medio de su extenso circuito de personalidad. Pero fuera del paraíso, solo se puede contactar con él en las presencias de sus entidades fragmentadas, la voluntad de Dios fuera en los universos. Este espíritu paradisiaco, que reside en la mente de los mortales del tiempo y fomenta allí la evolución del alma inmortal de las criaturas supervivientes, tiene la naturaleza y la divinidad del Padre universal. Pero la mente de estas criaturas evolutivas tiene su origen en los universos locales y debe conseguir la perfección divina llevando a cabo aquellas transformaciones experienciales de alcance espiritual que se producen inevitablemente cuando la criatura elige hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. En la experiencia interior del hombre, la mente está unida a la materia. Estas mentes vinculadas a la materia no pueden sobrevivir a la muerte física. La técnica de la supervivencia está incluida en aquellos ajustes de la voluntad humana y en aquellas transformaciones en la mente mortal, mediante los cuales ese intelecto consciente de Dios se deja enseñar gradualmente por el Espíritu y se deja conducir finalmente por él. Esta evolución de la mente humana desde la asociación con la materia hasta la unión con el Espíritu tiene como resultado la transmutación de las fases potencialmente espirituales de la mente mortal en las realidades morontiales del alma inmortal. La mente mortal subordinada a la materia está destinada a volverse cada vez más material y, en consecuencia, a sufrir la extinción final de la personalidad. La mente sometida al espíritu está destinada a volverse cada vez más espiritual y a alcanzar finalmente la unidad con el espíritu divino que sobrevive y la guía, consiguiendo de esta manera la supervivencia y la existencia eterna de la personalidad. Procedo del Eterno, y he regresado muchas veces a la presencia del Padre universal. Conozco la realidad y la personalidad de la fuente centro primera, el Padre eterno y universal. Sé que aunque el gran Dios es absoluto, eterno e infinito, es también bueno, divino y misericordioso. Conozco la verdad de las grandes declaraciones. Dios es espíritu, y Dios es amor, y estos dos atributos son revelados al universo de la manera más completa en el Hijo eterno.